Continuamos acá en El Inversor y acuérdense, lo habíamos dejado con la trivia, que seguramente mi invitado después vas a adivinar. A ver, ¿quién dijo? La Argentina se convirtió en el caso más exitoso de devaluación del mundo. Y efectivamente fue Roberto Labaña, lo dijo el exministro en noviembre del 2003 durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando ya se llevaba 2 años y la inflación había sido muy baja y se mantenía la competitividad cambiaria. De todos modos, eso ya es historia. Obviamente el tema de lo que sucedió esta semana, una de las peores semanas en las bolsas en general del mundo, la preocupación, las fuertes caídas en la bolsa argentina, no podemos dejarlo en El Inversor de analizar. Pero yo quiero, antes de poner un editorial, es lo siguiente. Vamos a ver la encuesta de Infobae que la hicieron el día lunes. ¿Qué inversión cree usted que es la más atractiva en momento de crisis? Acciones, bonos, divisas, oro. Y lo que terminó ganando es inmuebles. El 50% de los argentinos va al ladrillo en momento de crisis. El 30% al oro, eso es relativamente nuevo y de hecho ha subido muchísimo, ya lo vamos a ver. Pero divisas, normalmente el dólar, solamente contestó el 8%. Obviamente acciones y bonos, que en realidad muchos lo están viendo como una gran oportunidad, es decir, aprovechar la baja para comprar, para después tratar de ganar plata, se lo ve como mucho menor. Ahora, ¿qué cambio nos muestra esto si efectivamente usted es parte? Está sintiendo que la crisis internacional lo que está haciendo es debilitando también hasta el dólar. O sea, uno empieza a desconfiar de las fortalezas de las economías tradicionales. Y lo que está haciendo, una vez dice, mira, quiero algo que se toque, quiero algo que yo pueda ver. Y los departamentos, los inmuebles, claramente tienen esa ventaja. Ahora bien, es una buena decisión, es una buena inversión. Es bien defensiva, no es agresiva. Es decir, lo que espera la gente es mantener el valor, no ganar plata con esto, como ya lo dijimos. En Argentina, hoy por hoy, decir que ir a departamentos es una buena opción es al menos arriesgado. El costo promedio del metro cuadrado está muy elevado por lo que es la historia de la Argentina y es más para cuando uno mira el horizonte a mediano plazo. Pero claro, si la incertidumbre financiera sigue, evidentemente el inmueble es lo que más nos permite dormir tranquilos. Y eso muchas veces a la hora de hacer una inversión es muy importante. El oro, por supuesto, lo vamos a analizar. Es más, vamos a ver las cifras que tenía el oro. Vamos a ponerlo acá al costadito. ¿Cuánto terminó la semana pasada y cuánto es efectivamente la que tenemos? Miren, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí tiene el oro. 1.672 había terminado la semana pasada y ya era muy alto. ¿Qué pasó esta semana? Cierra 1.733, es decir, $60 más arriba. Lo interesante, llegó a tocar 1.802. Esto para aquellos que quieren meterse con el oro. Ojo si lo compraste en 1.800, pues ya estás perdiendo. El oro tiene básicamente 3 componentes. Una demanda real, que se hace por artículos de lujo, que en Asia está creciendo mucho, porque en Asia es muy fuerte. La segunda es la mayor demanda industrial. El oro es un componente que se está utilizando cada vez más en la industria, sobre todo cuando se hacen cuestiones como el celular, ¿vieron? Electrónicas chiquititas. El oro es un gran transmisor, por eso se utiliza más ahí. Y finalmente hay un componente alto de seguridad financiera o componente financiero. Ese componente financiero del oro es muy volátil. Entonces, con lo que esté por arriba de 1.400, 1.450 dólares la onza Troy es un componente de inseguridad muy volátil. Entonces yo diría, cuidado con aquellos que están viendo de comprar oro hoy. Yo diría, aguarden un poco. En momentos de crisis hay que ser precavido, pero también hay que ser un poquito arriesgado. ¿Quién te dice que quizás la mejor opción no es comprar acciones y después esperarlas para que recuperen? Para hablar de este tema, de lo que está sucediendo en la crisis económica internacional, invité a un amigo, Luis Palmacaná, que aparte es economista y por supuesto analista internacional, y cada vez que tengo dudas, de hecho, lo llamo y lo molesto. Luis, gracias por venir. Todos tenemos dudas. Todos tenemos dudas de lo que está pasando. No sos el único. No. Luis, ¿qué semana? Contanos, ¿qué fue lo que pasó? Desde mi punto de vista, yo creo que empezó hace más de una semana, ¿no? O sea, las 13 o 14, son casi 3 semanas, terminando el día de ayer viernes. Yo todavía soy de los que piensan que esta crisis por ahora es una crisis financiera, no del sector real de la economía, y esa crisis financiera es una crisis que también yo pienso que es psicológica en este sentido, que hubo a partir de el lunes 25 un cambio de humor en los mercados. ¿Qué es un cambio de humor en los mercados? Para tratar de explicar a tu audiencia, es cuando se pasa de una actitud positiva que venía de los inversores. Como que veníamos más o menos bien. Bueno, veníamos con un crecimiento del 12-13% en el año en la bolsa.
A pesar de realidades económicas que todos conocemos. Que no te acompaña, claro. Son problemas, o sea, la deuda de Europa, el déficit de Estados Unidos. El bajo crecimiento de la economía, el desempleo que no baja. Pero todo lo que sabemos fue hace un año. Claro, que lo sabemos hace rato. Y entonces yo digo, los fundamentals no cambian de un día para otro. Y la bolsa, pum, el lunes empezó el derrape que no veíamos desde la caída de Lehman. Entonces, si estamos de acuerdo en que no es un problema que está reflejando un cambio fundamental en la situación económica de por sí complicada, yo creo que tenemos que concluir que es una reacción psicológica del mercado que cambió el humor. Desde mi punto de vista hay 4 cosas que fueron cambiando el humor y cada una concatenada a la otra que lo potenció la negatividad. Que es lo que hace la suma, de que quizás una sola no hacía nada, pero la suma. Claro, y te digo que como que se potencia, ¿no? Dale. O sea, la primera, rápidamente, la puesta de manifiesto de la falta de liderazgo político de Europa con la fantasía, la pantomima de la reunión del jueves 21 en Luxemburgo. Sí, fue realmente... Que después de 2 años la gente se dio cuenta que seguimos discutiendo a ver si le damos 2 pesos, 4 pesos a Grecia y el mundo se derrumba. Se reúnen a la noche Merkel y Sarkozy, toman un café y un desastre. Eso es reflejo no solo de una falta, desde mi punto de vista, de liderazgo político personal, sino una falta que hemos discutido más de una vez, de una unión fiscal. En la unión, todos sabemos que una unión monetaria sin unión fiscal a la larga no funciona. Segundo, que pone de manifiesto ahora la falta de liderazgo político de Estados Unidos, lo hago muy cortito, la fantasía de la discusión en el Parlamento, en el Congreso Europeo, sin entrar en más detalle. Después viene el viernes caótico, después del cierre de los mercados, cuando una de las principales calificadoras, repitiendo una vez más sus horrores que vienen haciendo desde la crisis de las hipotecas basura, que permitime decirte, no pronosticaron la crisis de la hipoteca basura. Es más, calificaron las hipotecas basura AAA. Después se comieron la caída de Lehman, se comieron la crisis 2008-2009, se comieron la crisis de la deuda europea. Y ahora, entonces, hace un año, como son como conversos, se han puesto fundamentalistas, y en vez de hacer proyecciones, que es lo que tienen que hacer, decirte a vos y a mí, que no sabemos qué va a pasar dentro de un año, muestran realidad de la foto. Que a mí hoy me digan, Tomás, que le van a bajar la nota a Estados Unidos y la ponemos en el mismo nivel que Bélgica y Nueva Zelanda, con todo respeto por Bélgica y Nueva Zelanda, pero más allá de eso, y me dicen que el argumento es que tiene una deuda pública alta, la verdad que no me agrega nada, y tiró fuego, evidentemente. El momento fue terrible, yo creo que hay una intencionalidad política, supongo. Y después, el martes de esta semana, la reunión de la FED, que yo tengo una lectura quizás un poco diferente del optimismo de los mercados, porque para mí lo único que hizo la FED por primera vez, Bernán, que fue promesas. La gente dice, la FED sostuvo que iba a mantener... La tasa de interés baja hasta 2013. No dijo eso, dijo seguramente, likely. En inglés, claro, que no es lo mismo. Y después dice que está estudiando las medidas para reactivar la economía y que las va a utilizar cuando sea apropiada. Eso es una obviedad, es una tautología. Tal cual. Entonces, bueno, ahí tenemos todo este problema. Ahora, ojo, hoy es una crisis financiera, pero vos sabés mejor que yo. Que si dura mucho, vale el impacto real, y acá hay un zafarrancho de combate. Mira, estuvo de visita en Buenos Aires Eugenio Alemany, que es justamente el Senior Economist de Wells Fargo Security, que es uno de los grandes bancos norteamericanos. Muy bueno. Le hicimos un pequeño reportaje, escuchémoslo a ver lo que decía sobre la situación internacional. ¿Cómo veis vos las perspectivas de la economía norteamericana, del dólar, de acá en adelante? En realidad la economía de los Estados Unidos tiene un problema de deuda, pero un problema de deuda de largo plazo, no de corto plazo. Yo creo que fue una exageración lo que ha pasado. Lo que pasa es que la gente está muy ansiosa, y te digo porque básicamente hay que crear el doble de los puestos de trabajo que se están creando en estos momentos para hacer que la tasa de desempleo baje. Esto nos avisora aún. ¿Sigue siendo tasa de interés baja por mucho tiempo? Por mucho tiempo. ¿Y por lo tanto un dólar débil por mucho tiempo? Sí, la tasa de interés va a permanecer baja por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tiene 2 objetivos. Inflación, y la inflación está al 3,5%, no existe, y bajo desempleo. Y el problema es que el consumo doméstico, el consumo norteamericano va a seguir débil por muchos años. Entonces, eso hace que el consumidor norteamericano esté muy débil y que Estados Unidos necesite exportar para poder crecer. ¿Y cómo estás viendo la situación de la crisis europea y cómo puede afectar
efectivamente esto junto con los Estados Unidos a los países de la región como de América del Sur? Si hay una crisis en Europa, si Grecia abandona el euro, si Grecia hay una corrida bancaria y eso se transmite a todo el resto de Europa, España, Italia, Portugal, va a ser una crisis masiva. Eso puede hacer que pase lo mismo que pasó en el 2008 y 2009, que hubo una contracción de crédito donde todo se desplomó. No había demanda, no había crédito. Entonces, si bien los problemas de los emergentes no eran problemas reales, eran problemas de financiamiento nada más, eso puede traer una crisis brutal otra vez, ¿no? ¿Y los políticos están ayudando a resolver la crisis o en realidad la complican? El problema, vos sabés que esta es la primera vez que esto pasa. Claro. Normalmente ellos se han dedicado a salvar a todos nosotros y ahora están en una posición que ellos dicen, ¿quién nos salva a nosotros? Estamos caminando en la cornisa. Cualquier cosa puede hacernos caer. ¿Cómo estás viendo Latinoamérica hoy en general? Muy bien, la ecuación de precios altos de commodities le cae muy bien a los países latinoamericanos. Muchos están aprovechando para utilizar ese dinero para expandir sus negocios, para expandir su infraestructura. Ahí lo teníamos y justamente la pregunta fue sobre Latinoamérica y ahora que lo tengo, Luis, a ver, más un poco sobre Argentina. La preocupación es, parece que estamos como lejos del mundo, pero a la vez no estamos tan lejos del mundo. ¿Cómo serían los mecanismos para saber si Argentina lo va a afectar o no, o ya lo está afectando algo? Estamos lejos del mundo en distancia geográfica. Yo digo que de lo general a lo particular, si en un mundo está globalizado, por definición, ningún país está blindado o apartado del mundo. Después podemos discutir cuánto menos le impacta, pero que no le impacta es una falta de respeto. Segundo, hay acá dos escenarios. Un escenario que habíamos comentado es que esta crisis financiera se resuelva y no impacte en la economía real global. O que no se resuelva e impacte en la economía financiera. Vamos al escenario más positivo, que Dios quiera que se dé, que yo creo que a esta altura del partido requiere una acción mancomunada de las principales economías. Estados Unidos, esta bola de nieve no la puede parar para mí por sí solo. Supongamos que salen, toman las medidas que son necesarias, que no son, digamos, un misterio. En ese caso, la Argentina tiene un impacto de corto plazo que es muy claro. La misma máxima autoridad del país dijo que la bolsa había perdido X miles de millones de pesos. Correcto. Entonces, ya decir que el país está blindado y reconocer que tiene una baja de la bolsa y que el lunes negro fue la bolsa que más cayó en Latinoamérica, me parece que es una incongruencia. Y decir que vos tenés una baja de 30.000 millones de pesos, por decirlo así, aparece el famoso efecto riqueza. Si yo tenía $100 en la bolsa argentina, ahora tengo 70. Consumo menos, y en el cortísimo plazo te va a bajar el nivel. Ahora, ¿cómo puede afectar esto a China y a Brasil, ¿no? El precio de la soja y el precio del real. La soja ha aguantado bien, pero el real se devaluó y parece que queda firme en 1,62. La soja y el real son dos temas que hay que analizarlos quizás un poquito por separado, me parece a mí. La soja porque tiene un componente climático que vos ni yo podemos prever. Correcto. Ayer una baja del 4% de la estimación subió el precio. Suponiendo el ceteris paribus famoso nuestro, que todo lo demás siga igual en las condiciones climáticas, en el escenario B, en el escenario A no pasa nada. No pasa nada. En el escenario A la economía real sigue su camino. En el escenario B, evidentemente la economía de Estados Unidos y por ende con la globalización, toda la economía global, yo no diría que puede entrar en recesión, pero evidentemente va a desacelerar su crecimiento y si no se corrige puede terminar... Con lo cual ahí ves un escenario del precio de la soja para abajo. Evidentemente... Vamos a Brasil porque el precio de la soja y el volumen. Y el volumen. Con la cual la situación fiscal se complica. ¿Y el Brasil? Y el Brasil, vos sabés que lo hemos analizado más de una vez. Yo, conociendo a Brasil, siempre sostuve que más tarde o más temprano lo iban a corregir. Primero corrigieron el tipo de cambio la semana pasada con un programa fiscal dando incentivos para los exportadores. Y ahora están aprovechando que ante esta crisis hay un temor, hay una incertidumbre en el mercado. Cuando hay incertidumbre hay mayor temor al riesgo y si hay temor al riesgo saco la plata que estaba invertida en reales y la pongo en dólares, ¿no es cierto? Que mirá la moraleja que el dólar en el corto plazo sube a pesar de la baja de la calificación.
Y entonces yo creo que la tendencia de real va a ser a devaluarse, lo cual es otra complicación para la Argentina. Para terminar, en el escenario B de impacto en la economía real, la Argentina, el viento a favor se va a convertir en viento en contra, y lo que extraña es que cuando hay viento a favor estamos globalizados. Claro. Cuando viene el viento en contra, estamos en el mundo de la fantasía, no me toca. Luis, muchísimas gracias. A vos, por favor. Muy amable. Como siempre, bueno, nos vamos, esperemos haberles aclarado un poco. Vamos a seguir hablando del tema de la crisis porque la crisis va a continuar. Nos vamos con el video de tecnología. La casa interactiva. A ver, ¿qué tiene esta pequeña casita? A ver, Luis, si te gustaría estar en esta casita. Bueno, ahí viene la señora, pone su teléfono celular sobre la mesa. Sí. Entonces, básicamente, y pone un reloj. Ese reloj tecnológico, ¿para qué sirve? Porque ese reloj te estuvo tomando datos de cómo estuviste en el día, y ahí te da la información, cuál fue tu ritmo cardíaco, cuál tuviste tu presión. Entonces te da toda la información de la salud durante tu día normal. Después tenés esa pantalla, por supuesto, transparente y grande, donde tenés para poner juegos, donde podés tener redes sociales. ¿Sabes? Entonces, como verás, todos temas tecnológicos, donde ella entra en la habitación, las pantallas, por supuesto, se van cambiando. Vos podés tener de fondo lo que vos quieras, basta de esta cuestión de tener un papel tapiz o algo. Lo firmaste con grafitis, vos decidís con qué tenés de fondo tu habitación. Y finalmente, por supuesto, el televisor moderno con una pantalla enorme donde vos vas eligiendo qué es lo que querés ver, sea por internet o sea por televisión abierta. Así que ya ves, la televisión, la casa del futuro básicamente es una gran pantalla. Bueno. Señores, nos vemos en El Inversor el sábado que viene. Esperemos que con mejores noticias. Hasta el sábado.